El Bayern Múnich creo que sin duda alguna es el club más grande del fútbol alemán, pero como todo equipo tiene su propia ideología e idiosincrasia que los caracteriza del resto. Al contrario de muchos clubes en la época de la Segunda Guerra Mundial, los bávaros no estuvieron metidos en ningún asunto con el ejército alemán, ni con el señor Adolfo Bigote Chistoso, o al menos eso se creía hasta el año 2016. En verdad, el Bayern fue un equipo nazi. El día de hoy te lo contamos. Y disculpen que censure ciertas palabras, no quiero que me desmoneticen el video. Bienvenidos al Club Outsiders. Empecemos. En el año 2016, el historiador Marquard Herzog publicó para la revista Der Spiegel una tesis en donde se evidenció ciertas prácticas nazis del equipo, al contrario de lo que se pensó por muchos años, donde este se denominaba como el equipo de los judíos, e incluso en el año 2005 recibieron el premio Julius Hirsch de la Federación Alemana de Fútbol por su compromiso en la lucha contra el nazismo. Pero en esa época, equipos como el Bayern y el Nuremberg, los dos más ganadores de la Bundesliga por aquellos años, incluyeron voluntariamente cambios en sus normativas para adaptarse y agradar un poquito al señor Adolfo Bigote Chistoso. En cambio, otros clubes como el Eintracht Frankfurt, el Karlsruhe, el Frankfurt y el Werder Bremen no incluyeron dichos estatutos hasta que el gobierno los obligó a hacerlo. El Bayern no había sido ni mejor ni peor que otros miembros de la liga alemana. Sin embargo, como el resto de la liga entre 1933 y 1945, sufrió de los cambios obligatorios que exigía el régimen nazi. Pero a pesar de que nadie los obligó, cambiaron su escudo entre 1938 y 1945, incluyéndole un águila y la famosa esvástica nazi. Pero para seguir hablando del tema, como diría mi amigo Fonseca. Pero antes, vamos a ver un poco de historia. El Bayern nace el 27 de febrero de 1900, cuando su primer presidente, Franz John, y 11 jugadores del MTV Múnich, y en el que se dice que había al menos 2 judíos, se reunieron para crear el club. 10 años más tarde, en 1910, conseguirían su primer título regional, y a partir de ahí, el club empezó a crecer y crecer hasta convertirse el más grande de la región de Múnich, y en 1932 ganaría la primera Copa de la Liga Alemana. Este logro lo consiguió bajo la presidencia de Kurt Landauer, un empresario judío que dirigía el club desde 1919. E incluso el entrenador del equipo también era judío, Richard Horn. Al año siguiente, en 1933, el señor Bigote Chistoso llegaría al poder en Alemania y las cosas empezarían a cambiar de manera abrupta. Los nazis comenzaron a perseguir a los judíos, a quienes culpaban de todos los males que sufría el país y el mundo, por lo que Landauer, el presidente del club judío, tuvo que renunciar a la presidencia del club en marzo de 1933, 2 meses después de la asunción de Bigote Chistoso. Un mes después de su renuncia, el Bayern había aprobado la Declaración de Stuttgart, por la cual expulsaba a todos sus socios judíos. El 27 de marzo de 1935, bajo la presidencia de Richard Amesmayer, se incorporó el llamado párrafo ario, que rigió hasta 1937 para agradarle un poquito más al régimen, que seguía sin verlo con buenos ojos. Y a partir de 1940, todos los clubes alemanes tuvieron que tomar medidas contra sus socios judíos e incorporar símbolos nazis. Pero el Bayern y el Nuremberg, unos años antes, se habían adelantado voluntariamente a estas medidas. En 1938, el ahora expresidente Landauer era detenido durante la Noche de los Cristales Rotos, una serie de linchamientos y ataques contra los judíos. Durante 33 días, Landauer estuvo detenido en el campo de concentración de Dachau, pero lo liberarían porque fue un excombatiente en la Primera Guerra Mundial, y al año siguiente partiría al exilio en Ginebra, Suiza. A pesar de todos los cambios e intentos que hizo el Bayern, seguía sin ser bien visto por los nazis. Para el gobierno, seguía siendo el club de los judíos.
Y eso se evidenció más cuando cada vez se empezaban a perder más y más socios durante el régimen nazi, y en 1939, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, descendió de categoría. Y para más colmo, durante la guerra, en 1943 asumió como presidente Joseph Sauter, un abierto simpatizante nazi. Ya finalizada la guerra en 1947, Landauer volvió a Alemania y a la presidencia del club, que ejerció hasta 1951. Pese a la recuperación del fútbol alemán, cuando la selección de Alemania ganó el Mundial de Suiza 54, no contó con ningún jugador del Bayern. En resumidas cuentas, lo que hizo el Bayern Múnich no fue ni bien ni mal. Para los estándares de la época, todos los clubes lo habían hecho. Lo que pasa es que ellos se adelantaron antes de que fuese obligatorio para agradar un poquito más al señor Bigote Chistoso y evitar represalias en su contra. Pero a pesar de todo esto, el Bayern jamás dejó de ser visto como el club de los judíos. Y sufrió muchísimo por esto. Y esto es una mancha que formará parte de la historia del Bayern y de la historia del fútbol alemán. Pero esto no empequeñece en nada la gloria deportiva que tendría este club a partir de los años 60, las grandes camadas de jugadores que sacaría el Bayern en los siguientes años, convirtiéndolo en líder deportivo indiscutible del fútbol alemán y uno de los grandes equipos de todos los tiempos. Y bien amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. ¿Conocías esta historia del Bayern? ¿Crees que sus actuaciones deben ser repudiadas hoy en día? ¿Crees que el club debería disculparse de alguna forma por sus errores del pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Club Outsider se despide. Chao.